Comienza ya el año electoral y la discusión sobre salarios reales, es decir, salarios que crezcan por arriba de la inflación, es inevitable. Es la discusión que todos estamos teniendo en todos lados, digo, en el mundo sindical, en el frente de todos, también quienes seguimos los números desde la economía. Tenemos un recorte de Kelly Olmos, la ministra de Trabajo, hoy hablando sobre el tema. No, no es que sea un piso, 30% es la meta de inflación y la estamos sosteniendo. Hemos tenido, digamos, un impacto en ese sentido difícil con el número de enero, pero no quiere decir que no podamos todavía cumplir esa meta que mantenemos vigente de 30 puntos de inflación en el primer semestre. Nosotros siempre hemos dicho que hay que tener como referencia esa meta y en los casos en que los gremios así pudieran hacerlo, alcanzar algún punto adicional de recomposición. Eso está muy relacionado con la capacidad de cada sector y sobre todo en el caso de los docentes también con el reconocimiento de nuestro gobierno de la necesidad de seguir recomponiendo su situación. Ahí la escuchábamos, 30% primer semestre, es decir, poder continuar con esa proyección que planteó el presupuesto del 60% anual. Se está pidiendo que ese sea el marco, para no decirle el techo, el marco de la paritaria, y obviamente hay discusiones. Antes de avanzar, tenemos otro recorte más de la ministra. Con relación al trabajo formal, nosotros estamos haciendo un seguimiento de las paritarias y vemos que la negociación es muy vigorosa y que no requiere de intervenciones adicionales o externas a esa negociación. El tema es el trabajo informal, que obviamente, digamos, tiene mucha más debilidad para negociar ingresos, y que es realmente la expresión de todo lo que se empobreció la Argentina en cada proceso neoliberal de endeudamiento externo y de crisis del sector externo que hemos vivido. Pero yo quiero recordar que para el sector informal nosotros tenemos una cantidad de instrumentos de política social. Se trata más que nada de una colaboración o una ayuda, un complemento para mejorar el nivel de ingresos de ese sector informal, que es trabajador, no que está desocupado mayoritariamente, sino que mayoritariamente es trabajador. Viene ahí la distinción de la ministra de los formales, que son los que vamos a analizar ahora, porque cuando hablamos de convenio hablamos de formales, respecto de los informales, que si se me permite ponerle un dato a lo que ella decía, da por lo menos entre 18 y 19 puntos de caída desde diciembre del 19, con lo cual estamos en una situación sumamente preocupante para el mundo de los informales. Vamos ahora a avanzar en algunos datos que tienen que ver con el sector privado, sector formal, y qué es lo que está pasando de cara a este año. Ahí están viendo trabajadores pobres, y este es un dato que nosotros construimos. ¿Qué es lo que quiere decir? Primero lo explico. En enero del 23, los ingresos individuales de la mitad de los asalariados privados están 12 puntos por debajo de la línea de pobreza por ingresos. Es la típica discusión sobre trabajadores pobres que venimos escuchando. Y cuando decimos trabajadores pobres, en realidad no estamos pensando solamente en los informales, que obviamente están con una changa tal vez, y tienen un ingreso que es más volátil, sino que estamos pensando en aquellos que son registrados privados, es decir, en una situación mejor que la del promedio, y sin embargo, y atención a esto, es una comparación del ingreso individual, su ingreso individual está por debajo de la línea de pobreza, que recordemos que es una línea de pobreza de familia. Ahí de cualquier manera aclarábamos en la placa que es para un hogar tipo 2, es decir, hogar de 4 personas. Este dato, bueno, Nico, Franco, como verán, es el preludio para empezar a mirar qué es lo que va a pasar este año. Sí, y como comentamos siempre que hablamos de este tema, Juli, esa población que tiene los trabajos peores remunerados es una población concreta, no es no es representativa, digamos, y hay de toda la sociedad. En general son los más jóvenes, son las mujeres, los trabajadores que tienen esas peores condiciones de trabajo.
Sí, es verdad, ahí estamos en una situación de mucha segmentación, en donde cuando vamos a las tasas de, obviamente, registro o de informalidad y no registro, los jóvenes y las mujeres siempre caen en la volteada en un sentido metafórico. Vamos ahora a mirar las paritarias. Ustedes se preguntarán, de acuerdo a lo que dijo Kelly Olmos, ¿quiénes cumplen o quiénes están cumpliendo con ese marco del 30%? Bueno, tenemos a la UTA, que en una noticia de ahora, del 10 de febrero, se publica que acuerda un aumento semestral del 29,47 con cláusula de revisión en julio. Este, de hecho, fue uno de los logros que el ministro de Economía, Massa, también obviamente la ministra de Trabajo, se adjudican al decir la UTA cierra de acuerdo a lo que estamos pidiendo. Y avancemos con otro más, que es el segundo ejemplo que traje para mirar el día de hoy. Ahí vamos, aumento salarial de 33,5 a los docentes nacionales hasta julio y los tramos que van a ser en marzo, en mayo y en julio. También es importante esta negociación para quienes están impulsando que la pauta se respete. ¿Qué pasa además de estos dos casos y por qué ahora, si se me permite, la cancha se empieza a embarrar? Y no es tan sencillo, no es tan lineal, y voy a explicar algunas cuestiones sobre las negociaciones paritarias. Tenemos una placa más vinculada a ¿qué otras negociaciones están cerrando de acuerdo a la pauta, o un poco en realidad más abajo que la pauta, pero son algo distintos? Es decir, no son la mascota que uno está buscando, es decir, 6 meses y 30%. Por ejemplo, tabaco, 20%, pero es el primer bimestre, ¿no? En 2022 fue 96%. Por ejemplo, empleos de farmacia, es el primer trimestre, enero-marzo, que da 17%. Es decir, está bueno el dato. ¿Qué buscamos en estos contextos? Y que el dato no sea más que el 30, aunque el periodo no sea exactamente 6 meses. Pero si uno lo mira de cerca, y bueno, pero eso son 3 meses. Van a actualizar y por ende seguramente el semestre les dé más. Sí. Mecánicos de Mata, ¿no? Enero-marzo 18. Cuando uno que conoce la negociación que hace Piña de Mata, uno sabe que Piña lo hace trimestral, mira la inflación pasada, entonces va a haber otro trimestre, que va a ser el segundo, en donde le va a agregar otro porcentaje. Claro que en Argentina esa va a ser otra historia. Ya vamos a estar en julio y Piña va a pedir una actualización y quizás esa alícuota no nos perjudica tanto, no perjudica tanto a las pautas que busca establecer economía, pero lo cierto es que no es exactamente lo que estamos buscando. ¿Y qué es el otro caso? Bueno, yo ponía el caso de los bancarios, que es muy curioso, muy interesante, porque tenemos a Palazzo que dice: yo me adecuo a la meta que propone Sergio Massa, pero devuélvanme a los bancos, les dice, pago de ganancias, porque quiero poder recomponer el ingreso desde ese lugar, y en algún punto plantea algo más creativo porque sale del encierro de la alícuota o el porcentaje, esto de que no sea más que el 30, y plantea una recomposición por otro lado. La originalidad, en todo caso, la creatividad como herramienta para saltar algunas de las restricciones formales que existen, ¿no es cierto? Y además esa costumbre de discutir la participación trabajadora en las ganancias empresariales, que después de todo es algo que está en la propia Constitución. Sí, yo destaco eso de Palazzo porque en algún punto es cierto que hay muchos gremios, muchos sindicatos que quieren acompañar la gestión en materia de política económica de Sergio Massa, de Alberto Fernández. Necesitan también recuperar por otro lado en relación a demandas gremiales que vienen sosteniendo de forma histórica. En el caso de Palazzo la cuestión de ganancias es algo ya histórico y le encuentra la vía por ese reclamo, que en algún punto es similar a las famosas sumas no remunerativas que muchas veces piden los gremios, que tienen como componente principal no aumentar tanto el porcentaje, pero sí ir por otro lado en el pedido. Vamos ahora a ver el resto de las negociaciones que yo siempre digo han quedado en dos partes. Vamos a ver ahora acá en el wall algunas de las paritarias que en este primer trimestre del año, enero, febrero, marzo, en realidad no están todavía negociando el 2023. Están terminando de cobrar o de impactar los tramos que reabrieron en diciembre o en enero y que hacen a una paritaria discutida en dos partes. Recordemos, se reabrieron gran parte de las paritarias a fin del año pasado y para el primer trimestre de este año continúa el periodo paritario. Estamos en una situación bastante atípica por el nivel de inflación. Fíjense, el 18 de enero, Comercio cierra una paritaria del 101, claro, pero en realidad es la del 22 que le agrega porcentaje, y un salario básico de 182.000 pesos. Efectivamente es la revisión por inflación de la paritaria 22. Sanidad, Daer actualiza paritarias y asegura un acumulado de 96. Esto fue ahora, el 23 de enero también. Entonces estamos en la segunda vuelta de las paritarias del año pasado. Otro más.
Tenemos el caso el 30 de enero de los estatales de UPCN y ATE que firman una revisión y llegan al 97% de recomposición salarial anual. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Ni siquiera empezamos a discutir lo que está pidiendo el Ministerio de Trabajo porque estamos en este contexto. ¿Y qué va a hacer entonces el Ministerio de Trabajo para pensar, para analizar? ¿Va a sumarle los tramos de enero, febrero y marzo de la paritaria del año pasado y sobre esos tramos le va a acumular lo que rediscutan a partir de abril, marzo o marzo-abril este año? Bueno, es un poco raro que hagan eso, con lo cual lo que tenemos acá, a mi criterio, es un beneficio para que no se sumen estas cuestiones, pero cuando reabran en marzo o en abril y discutan en relación a la pauta anual, ¿cómo va a ser esa reapertura para que no impacte como un porcentaje que genere expectativas inflacionarias en el marco del mundo empresarial? Porque todo esto es expectativa inflacionaria, no es que impacta directamente la inflación. Avancemos en otro más. Paritarias, trabajadores de call center logran 22.9 de ajuste en revisión paritaria, lo mismo 3 de febrero, y creo que teníamos otro más, Guido, vos me dirás. Bueno, estos los agregué yo. Los metalúrgicos, por ejemplo, de Furlan, en diciembre reabrieron y están en 110. Claro, reabrieron con tramos enero, febrero, marzo. Correo Argentino, reabrieron y llegan a 95. Cierra en marzo la paritaria. Trabajadores del cuero, 105%. Termina en marzo, arranca en abril la nueva. Trabajadores del cine, 104. Y chacinados, 107. Se entiende, ¿no? Estamos en un contexto en el cual hay paritarias con 2 vueltas que están reabriendo ahora. Y hay paritarias que están empezando ahora, fundamentalmente los anuales, que son docentes y bancarios. Cuando digo los anuales, digo que van de enero a diciembre, que están arrancando ahora a discutir 23. ¿Y qué es lo que viene pasando en Argentina para que esto sea tan complicado de entender? Bueno, la paritaria o el periodo paritario dejó de ser una referencia para poder medir qué es lo que pasa con los salarios. ¿Por qué? Y por distintas razones. Acá lo fui detallando. Ustedes se acuerdan del macrismo. Hubo 2 momentos. La cláusula gatillo, no sé si te la acordás, Nico, cuando arrancó el macrismo era cada 6 meses la discusión. Bueno, eso desvirtuó muy fuerte las paritarias y hay una gimnasia del mundo sindical de poder ver que se dispara la inflación y automáticamente reabrir, que se fue instalando. Lo mismo la famosa cláusula embarazo. No sé si se acuerdan que en algún momento dijeron que en 9 meses se reabrían y así se llamó. Luego tenemos el caso de la pandemia, que lo que hizo fue suspender los acuerdos salariales en 2020 y se le dio prioridad a una política antidespidos y eso generó un nivel de atraso y de retraso en la discusión paritaria que cuando llegamos al 21 había mucha ansiedad por recomponer, lo cual hizo que el 21 recuperara cierta normalidad, pero con la inflación del 22 se acelerara la necesidad de recuperar, porque en 2020 se perdió, en 2021 algunos ganaron, pero la mayoría no ganó, y en 2022 está complicado. Entonces en 2022 tenemos dos paritarios o 2 momentos paritarios que hacen que sea muy difícil recuperar esa cosa histórica que teníamos en el mundo sindical, que es, yo te viro la paritaria de UOM de abril a marzo en el periodo paritario y te la comparo con la inflación, fin. Llega el nuevo periodo paritario y rediscutimos todo. Bueno, ya no, eso cambió mucho, entonces va a ser muy difícil este año, realmente, siendo realista, valga la redundancia, que se respete verdaderamente lo que se quiere lograr de acá al que terminen los periodos paritarios, porque seguramente va a haber una buena tanda de revisiones que vaya a desvirtuar lo esperado de acuerdo a qué pase con la inflación. Bien, Juli, vamos a estar entonces atentos a lo que suceda con eso. Vamos además a seguir atentamente también la posibilidad de otro tema que se volvió a instalar el fin de semana después de un par de meses que se había calmado, que era la posibilidad de algún tipo de medida por afuera de las paritarias. Se estaba hablando nuevamente de suma fija, algo que desde el gobierno todavía claramente no tienen en los planes, pero que en esta nueva configuración de debatir con el Frente de Todos algunas medidas puede llegar a tener alguna posibilidad de progresar. Bueno, a mi criterio sería interesante porque se produce otra paradoja. Uno puede mirar que punta a punta algunas paritarias uno diga, che, esto termina ganando. No sé, le mirás el valor hora de un momento y el valor hora de otro momento y decís, bueno, esta paritaria le gana. Pero en el medio, en términos financieros, hay huecos en donde la inflación se come el salario. Entonces estamos en una situación en donde reabren y logran recuperar, pero recuperan tarde. Entonces en el medio el poder adquisitivo cae, porque el poder adquisitivo es un promedio contra el año pasado. Y entonces lo que digo es, deberíamos tener alguna estrategia de recomposición, no solo con porcentaje de manera tardía, porque el porcentaje
es como que llega más tarde una vez que ya perdiste y la inflación te tomó la delantera. Yo estoy a favor de una suma fija, no sé vos. Sí, yo también. Habría que preguntarle quizás a algunos dirigentes de la CGT, a algunos intendentes, pero bueno, esos tendrán lugares donde discutirlo.